Sí, ¿por qué se encontraba sobrevaluada la moneda? Porque el ingreso de capitales y lo que se quiere es, más o menos se lo puedo explicar, yo empezaba a pasarle eso a Alicia, pero bueno, para tratar de explicarlo. A nivel internacional existía a partir de la crisis del petróleo una inflación, pero a su vez los distintos países tomadores de préstamos también tienen su inflación interna en la Argentina. Generalmente la inflación interna de los países era más elevada que el de los países, ¿cómo se llama?, que la internacional. La inflación en última instancia significa la devalorización de nuestra plata a nivel internacional. Entonces quiere decir que teóricamente la relación, supongamos, entre el peso y el dólar debería seguir esta curva de la evolución de la inflación interna. A medida que se va devaluando nuestra plata, el valor del dólar crece en relación con nuestra moneda. Teóricamente debería ser. La idea de esta tablita era de que existía una especie de inercia inflacionaria, que todo el mundo ya empieza a aumentar los precios por si acaso. Entonces lo que había que establecer es una especie de, digamos, de ancla entre el valor del peso y del dólar para que los agentes económicos ajusten sus precios a esa ancla. ¿En qué consistía el ancla? El ancla básicamente en fijar, estoy hablando del caso de la tablita específicamente, una especie de cronograma de devaluación, no en función de la inflación interna, sino de los cálculos del gobierno. El gobierno va fijando una devaluación. O sea, la devaluación de nuestra plata significaba, en última instancia, la inflación futura. Si nuestro peso se evaluaba en una tablita, una devaluación decreciente. Se evaluaba el 5%, el 2%, el 3%, el 1%, así. La devaluación de nuestra plata es la inflación esperada. Entonces, ese es justamente un tipo de cambio, el mantenimiento. Se trata de lograr un valor de la moneda y mantener ese valor. Sí, estoy hablando de la tablita. Si la evaluación establecida por la tablita, debería ser como una especie de, ¿cómo podríamos decir?, de referencia. Si el gobierno decía que en el mes de agosto se va a devalorar un 5%, todos los precios deberían aumentar un 5% y no más. Debería ser una especie de referencia para el aumento de los precios futuros. ¿Qué pasaba? Que se fijaba esa devaluación y se iba fijando esa referencia. Pero los precios internos, en algunos casos, respetaban, digamos, esa devaluación y en otros casos no. ¿Cuáles son los que respetaban esa devaluación? Aquellos precios que sufrían la competencia externa. Porque si seguían aumentando los precios internos, era más fácil comprar, era más barato comprar en el exterior, por ejemplo, un televisor, una radio, lo que sea, era más fácil comprar, era más barato comprarlo que internamente. Ese era un precio que esos tenían que ajustarse a esa devaluación. Pero otros precios no, por ejemplo, el valor de los alquileres, que no sufría competencia, esos bienes no transables, no sé cómo se dice, no transables, no sé, bienes que no son, que no tienen una competición, esos sí. Entonces, lo que sucedió es que esta ancla creó un valor ficticio, tipo lo que pasó después con la convertibilidad, un peso, un dólar. En esa época no era un peso, un dólar, era, supongamos, 100 pesos, un dólar. Pero era un valor ficticio, un valor fijado por el gobierno. Algunos precios se frenaron, otros no. Pero a la larga lo que favorecía en última instancia era el ingreso de capitales, el ingreso de capitales que alimentaban la inflación y las importaciones.
Los precios internos aparentemente se mantenían, pero a costa del aumento de las importaciones porque las compras al exterior eran más baratas. El asunto es que este valor era ficticio porque no respondía a la verdadera cantidad de reserva que tenía el gobierno. No se lo podía mantener. Llegó un momento en que esta política de ingreso de capitales que alimentaba la inflación, más este precio ficticio del dólar que alimentaba las importaciones, a la larga trajo un colapso económico interno. Pasó en Argentina, pero no, ¿cómo se llama? No sucedió también en otros lugares. El caso de Argentina es muy evidente, lo vamos a ver con el caso de Martínez de Oz. Bueno, no sé si expliqué algo, ¿se entendió algo? ¿Quedó tan confuso como antes? Estoy seguro, sí. O sea que entonces en ese periodo, digamos, el peso presentado, el peso cambiario, digamos, con el peso... ¿Cómo? Tenía el peso cambiario, digamos. ¿Qué cosa? Atraso cambiario. Tenía un atraso cambiario, o sea, no era un tipo de cambio fijo, pero era un tipo de cambio controlado y que el gobierno quería establecer a un nivel, lo quería fijar como una especie de controlar, como una especie de referencia a la inflación, pero lo sirvió como referencia, o sea, mantuvo los precios más o menos, pero a la larga lo que trajo es favorecer, pero a costa, insisto, de favorecer las importaciones. O sea, lo que produjo en última instancia es un déficit muy grande en la balanza comercial que se da en Argentina a partir de los años 79, en los años 80 sobre todo. O sea, el endeudamiento externo, junto con esta política de estabilidad del tipo de cambio, trajo aparejado el déficit comercial. Son dos cuestiones que se dan. Por un lado, el endeudamiento junto con déficit comercial. No solamente en la Argentina, sino también en otros... Ahora, en todo caso, un mecanismo, si lo explica mejor todo. Se recibieron estos fondos, que fue una agregada, un ingreso extraordinario de recursos. ¿Y en qué se utilizaron? Porque no solamente todos los países recibieron un crédito barato. ¿En qué se utilizó estos fondos? Se utilizaron. Bueno, por de pronto, hay que decir la verdad, es que solucionó para muchos gobiernos problemas de caja, problemas de déficit fiscal. Es decir, pudieron cubrir problemas estructurales de déficit fiscal a través de préstamos. En vez de hacer una reforma estructural en el sistema impositivo, una administración más eficiente, etc., pudieron continuar con su mismo sistema administrativo pero esta vez financiado por préstamo. Entonces, en última instancia, lo que puse acá, que la calidad del gasto público decae en la medida en que se encuentra con recursos, pero no con recursos abundantes, y no hay las suficientes controles y restricciones, ni se hacen las reformas necesarias para justamente equilibrar presupuestos, recaudar mejor, etc. Hay que decir la verdad que los gobiernos y en general las empresas que tuvieron esos préstamos hicieron grandes inversiones. Solo que las inversiones no respondían a ningún plan económico de largo plazo. En algunos casos se hicieron inversiones muy importantes, pero en otros se gastó mucho dinero en inversión en empresas, en proyectos que constituyeron un fracaso, o en impacto, o proyectos que tenían un objetivo de tipo social o de prestigio, pero no tenían un impacto económico en el largo plazo. Piensen ustedes, si no, el Mundial de Fútbol del año 78, que significó para la Argentina la construcción de grandes estadios en Buenos Aires, en el interior, la construcción de rutas, etc. El gobierno militar del 76 al 83 realizó grandes obras públicas. La construcción de la vivienda económica comenzó a difundirse en esa etapa a escala nunca vista, pero era gasto que tenía su importancia, pero no tenía un impacto económico. Otra cosa que es importante, muchos de estos fondos
salían, se utilizó justamente para impulsar las importaciones. En otros casos, estos préstamos en realidad estimularon la especulación financiera. ¿Qué significa la especulación financiera? O sea, se tomaron préstamos en el exterior a tasas baratas y se los traen al país, a los países pagan y se los ponen a circular en el circuito financiero local, donde se obtienen altas tasas. Y en última instancia, después, pasado un tiempo, esos mismos capitales que ingresaron como préstamos, se lo transfieren al exterior. Entonces, el mismo préstamo alimenta la especulación financiera, porque no existían muchos controles de la entrada y salida de capitales, no existía una regulación. Otro lugar, otra utilización de los fondos, en esa época, estamos hablando de la década del 70, había muchos gobiernos militares, autoritarios, Argentina, Chile, Uruguay, Chile, Perú también. En realidad, gran parte de los gobiernos eran de índole dictatorial, militar. Entonces, uno de los gastos más importantes es la compra de equipos militares. Armamentismo también se gastó mucho. Y otros gastos que no hay que, también lo que sería la propia corrupción política, es decir, enriquecimiento personal por distintas maniobras. Bueno, lo que les dije es eso de que al contar con muchos recursos los gobiernos no se preocuparon mayormente en hacer reformas de tipo estructural en la administración para mejorar la recaudación y con un mayor control del gasto. La actividad económica, por un tiempo, mientras circuló esta plata, fue interesante en la medida que hubo aumento de las ventas, los gobiernos pudieron recaudar con impuestos a las importaciones. Pero todo se alimentaba en función de los préstamos exteriores. Los países estaban gastando mucho y estaban solventando ese gasto con préstamos. En general, la balanza comercial en los países tiende a ser deficitaria, los estados tienen déficit fiscal, y a su vez también el sector privado se había endeudado mucho en la década del 70 hasta límites ya difíciles de tolerar. Todo este sistema más o menos se mantenía en la medida que siguieran arribando los capitales. Bueno, la consecuencia, lo que ya le dije, el aumento de la deuda pública y el pago y el aumento del servicio de la deuda pública. Y el aumento del servicio de la deuda tiene un impacto en la economía. Y llega un momento también en que la deuda privada crece a tal grado, a tal nivel, que el sector privado pide ayuda al Estado Nacional, y el Estado Nacional se hace cargo, en el caso de Argentina y otros países, se hace cargo de la deuda privada por un arreglo financiero. Toda la deuda pública y privada en la década del 80 pasa a ser estatal. ¿Eso fue con Cavallo? Con Cavallo. En el caso de Cavallo en Argentina fue el caso de Cavallo con, ¿cómo se llamaban los bonos? Fueron una especie de... ¿De qué? Sí, era, no me acuerdo exactamente ahora. Era... Bueno, ahora no me voy a acordar, pero el gobierno se hacía cargo de la deuda de los privados, mientras que los privados quedaban como deudores del gobierno, pero lo iban a pagar mucho menos, lo iban a pagar con pesos y con una tasa mucho menor, mientras que el gobierno tenía que pagar la deuda privada al exterior a tasa con divisas y a tasa mucho más elevada.
Otras consecuencias de la crisis, como ya dije, bueno, las importaciones, la inflación no se frenó porque la llegada de capitales aumentaba la tasa de interés y la especulación financiera. El caso de pese a la especulación financiera, lo mismo, se trata de mantener un tipo de cambio controlado, cosa que no se puede. Y la exportación cae porque justamente, así como al sobrevaluar nuestra moneda favorece las compras, perjudica las exportaciones porque son más caras. En una palabra, la llegada de capitales, aunque incrementó la deuda, afectó la balanza comercial y estimuló la actividad especulativa y financiera a nivel de la economía. Bueno, ya a partir de fines de la década del 70, ya se veía con cierta alarma el nivel de endeudamiento de los países. Si bien los organismos internacionales todavía seguían mandando, digamos, previsiones optimistas sobre el proceso económico, lo cierto es que el nivel de endeudamiento de los países creció de manera extraordinaria. Pero la crisis efectiva se produce cuando a nivel de los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, que con Ronald Reagan, que comienza a aplicar políticas de estabilización monetaria, y para frenar la inflación en Estados Unidos, la Reserva Federal aumenta la tasa de interés. Y al aumentar la tasa de interés de la Reserva de Estados Unidos, la tasa de interés a nivel internacional, que era baja, crece de manera extraordinaria en cuestión de un año. Pero voy a decir un dato importante para que se entienda esto. Los países, cuando tomaron el préstamo, lo hicieron a una tasa baja, pero se comprometían a pagar la deuda a tasa de acuerdo a la tasa de interés, no era fija, no es que uno tomaba un préstamo al 4% y se mantenía el resto. La tasa de interés iba a variarse de acuerdo con la tasa de interés a nivel internacional. En los años 70 era baja, pero de golpe en los años 81 y 82 la tasa de interés crece y se eleva, con lo cual el peso de la deuda también crece. Aumenta extraordinariamente. Y los países que se endeudaron mucho tienen dificultades, digamos, el servicio de la deuda se hace mucho más pesado a principios de la década del 80 y les cuesta cada vez más pagar esa deuda. Por otra parte, ya les es difícil también conseguir nuevos créditos porque estos países ya no pueden conseguir créditos porque la deuda ha crecido mucho y hay una retracción de capitales. En la década del 70 había un flujo de capitales muy acelerado hacia América Latina. En la década del 80, al contrario, se corta ese flujo. Lo que provoca el desencadenante de la crisis es cuando México, que era uno de los países más beneficiados por la crisis del petróleo, porque era exportador de petróleo, México declara la moratoria unilateral, o sea, declara que no puede pagar su deuda. Y a esto se ve agregado, junto con el aumento de la tasa de interés, se ve agravado, porque en el principio de la década del 80 muchas materias primas están teniendo dificultades experimentan caída de precios. Entonces los países se ven con una fuerte deuda, con una tasa de interés
que esa deuda crece por el aumento de la tasa de interés, con sus dificultades en el sector exportador porque hay problemas en el precio de algunos productos, y porque tampoco pueden conseguir nuevos préstamos porque la corriente de capitales ha cambiado de dirección. Antes acudían, ahora se han frenado y al contrario tendían a salir de los países de América Latina. Entonces, si la década del 70 fue la década del endeudamiento, la década del 80 fue la década para la Argentina y en general parece para América Latina la década perdida, es la década de la renegociación de la crisis y la renegociación de la deuda. ¿Por qué se lo llama la década perdida? Porque si uno ve los indicadores de crecimiento económico, la década del 80 es uno de los peores indicadores a nivel del siglo, digamos, con un estancamiento del producto y en algunos casos verdadera caída. Tienen que pagar la deuda externa, no consiguen crédito y el peso es muy alto. Entonces quedan dos opciones. Una, renegociar la deuda para extender los pagos, pero por otro lado, seguir pagando para no caer en lo que se llamaría en el default. En cuanto a la renegociación, los países, los bancos acreedores, o sea, los prestamistas, logran formar un consorcio y actúan coordinadamente contra los deudores. Los deudores, o sea, los países que deben, también intentan actuar coordinadamente, entonces, para unificar los pedidos. Pero, como las situaciones nacionales eran muy diferentes en realidad, los países, los deudores, no lograron formar un frente común. Hay una reunión que se reunió en Cartagena, en Colombia, para justamente discutir si los países deudores pueden formar un frente común para renegociar la deuda. Pero no lo consiguen. Entonces, cada país tiene que renegociar su propia deuda con un conjunto de acreedores que actúan en forma coordinada. Con lo cual, la renegociación se hace muy difícil y larga. Mientras tanto, los gobiernos están con restricciones en el comercio, en el acceso a los capitales y con el peso de la deuda. Y entonces tienen que pagar esa deuda. El pago de la deuda implicaba, para todos los países, transferencia de recursos hacia el exterior. Estas transferencias se hacen en un momento en que los precios internacionales de los bienes, materias primas en general, no eran los más favorables o por lo menos muy fluctuantes. Porque ¿cómo se iba a poder pagar la deuda? ¿De dónde se sacaban los recursos para hacer esas transferencias externas? Por un lado, por dos mecanismos: restringiendo el gasto, ahorrando para transferir eso al exterior, y por otro lado también incrementando el comercio exterior y obteniendo recursos del comercio exterior. Y entonces que los países tienen que aplicar políticas o intentan aplicar lo que se llaman políticas de ajuste. ¿Cómo se hace el ajuste? Bueno, reducir por lo menos reducir el gasto y limitando las importaciones, frenando el consumo. Reducir el gasto público, ¿pero qué es reducir el gasto público? Tener menos empleados, pagar menos a los empleados, gastar menos en servicios varios. Devaluar la moneda. Devaluar la moneda significa
significa, como lo comprobamos relativamente hace poco, devaluar la moneda significa que nuestras exportaciones se ven favorecidas, pero al devaluar la moneda, lo que produce acá a nivel interno es un aumento de precios y afecta mucho al consumo, porque los valores, al devaluarse la moneda, también aumentan todos los precios. Los países que no pueden, digamos, solucionar su problema fiscal, tienen que emitir dinero. Pero en general esta política de ajuste y transferencia de recursos locales para pagar la deuda externa tiene un costo social alto. Reducción del consumo por el freno de las importaciones, por la reducción del gasto social, freno de la actividad económica porque también hay caída de los ingresos. La crisis afecta al sector formal de la economía y pérdida de empleo. Y en la década del 80 es una época del gran crecimiento del sector informal de la economía. Al crecer el sector informal también se ve perjudicado el sector formal en la medida de que los trabajadores en blanco, por decirlo de alguna forma, tienen menos posibilidad de negociación salarial, existiendo una gran cantidad de mano de obra, digamos, fuera del sistema, podríamos. Bueno, todos los países sufrieron, entonces experimentaron ese gran dilema que ustedes lo van a ver con Alfonsín. Alfonsín tenía el pago de la deuda externa, el problema de la inflación y esencialmente un problema fiscal. Los recursos no alcanzaban para los gastos que tenía que afrontar. Era un Estado desfinanciado. Con un Estado que no tiene reservas, que no tiene recursos, es débil, tiene dificultades para negociar la deuda externa, se ve mucho más vulnerable a las presiones externas, se ve obligado a aplicar políticas impopulares de ajuste y no puede estabilizar la inflación porque no tiene recursos y el único recurso que cuenta es la emisión monetaria. Entonces las políticas de estabilización de los precios no puede porque el mismo gobierno es el que se financia con, digamos, el déficit se financia con la emisión monetaria. Los gobiernos tienen menos ingresos porque parte de su ingreso lo transfieren a la deuda externa y en parte porque no pueden recaudar mucho por la crisis interna. Bueno, es un poco lo que yo dije. A partir de ese problema, del problema del ajuste de la deuda y el problema de la deuda externa, se van definiendo líneas de acción. Una es el proyecto, digamos, de reforma económica e institucional para salir de ese estancamiento. Una es la línea neoliberal, que un poco adopta la visión de los países desarrollados de reducción del gasto público y una mayor liberación de la economía. Decía que el principal factor del estancamiento económico y de la inflación es justamente este Estado que es muy costoso y que no da libertad a los agentes económicos. Entonces, para salir del estancamiento económico había que reducir el gasto público y desregular la economía. Eso es una de las líneas que se va definiendo. La otra línea es llamada heterodoxa, que se aplicó en la década del 80 en Argentina, tiene básicamente su expresión en el llamado Plan Austral, que lo aplicó el gobierno de Alfonsín en 1985. La línea heterodoxa lo que quiere es lograr una estabilidad
efecto de frenar las expectativas inflacionarias con alguna medida de choque y lograr un acuerdo de precios. O sea, hacer una medida de shock que frene las expectativas inflacionarias y un acuerdo de precios o una estabilidad de precios acordada por todos los actores económicos, y a partir de esa estabilidad iniciar una serie de reformas, pero a largo plazo. Es un poco lo que quiere hacer el Plan Austral. Esta línea heterodoxa no funciona porque justamente el Estado no tiene los suficientes mecanismos para lograr ese acuerdo y el control de la estabilidad de precios. Entonces fracasa esta línea heterodoxa. Y lo que comienza a definirse a fines de la década del 80 es la visión neoliberal, digamos. ¿Cuáles eran las propuestas liberales? Básicamente liberar la liberación comercial, pero en realidad liberar la actividad de los agentes económicos, reducir la intervención estatal y reducir el gasto fiscal a través de las privatizaciones, o sea que el Estado transfiera al sector privado áreas del servicio o de la economía o de la producción que estaban controladas por el Estado. Bueno, esto un poco lo dije. Entonces, es que a fines de la década del 80 comienzan a aplicarse a nivel de América Latina reformas de índole neoliberal. Entonces, el 70 fue el endeudamiento, el 80 fue la crisis de la renegociación y el ajuste, y a partir de ese largo proceso que significó un estancamiento económico para la mayor parte de los países, se llega a la propuesta neoliberal. Bueno, a partir del fin del 80 y principio del 90 hay un nuevo contexto internacional. Después de un largo proceso y duro de acuerdo, etcétera, se va encontrando un mecanismo de renegociación de la deuda que más o menos pudieran, digamos, acordar todos los países. En este sentido, tuvo mayor importancia el llamado Plan Brady. Brady era el secretario de Estado de Tesoro de Estados Unidos. Y Brady establece un plan de pagos. No es una serie de condiciones generales que se iban renegociando con cada país. El plan Brady lo que hacía era alargar el plazo de la deuda a una tasa de interés algo menor, pero a condición de aplicar una serie de transformaciones, de reformas. O sea, aquellos que aceptaban el plan Brady a su vez tenían que acordar una serie de condiciones. Esa serie de condiciones se pasaba al lenguaje común como el llamado consenso de Washington, porque fue una reunión ahí donde se acordaron cuáles eran las medidas que se debían adoptar para salir del estancamiento económico. Se decía que el estancamiento económico no se debía tanto a la crisis de la deuda, sino a una serie de problemas estructurales de la economía, de las economías de América Latina. Entonces, para salir de ese estancamiento había que aplicar esa serie de reformas. Bueno, entonces, un elemento favorable era el plan Brady, que permite una reprogramación de la deuda. Otra es que
a medida que se va solucionando el problema de la deuda, el flujo de capitales exteriores que se había frenado nuevamente comienza a regresar a los países de América Latina. A esto hay que además agregar que también a nivel internacional se establecen una serie de cambios a nivel financiero internacional, como por ejemplo la creación de los fondos de pensión que permitían captar el ahorro privado individuales e invertirlos en el exterior. Lo cierto es que junto con el plan Brady y la adopción de estas medidas y la aceptación de estas reformas, también hay una vuelta del flujo de capital en la década del 90 y una baja de la tasa de interés a nivel internacional. ¿Cuáles son las reformas estructurales? Bueno, las que va a aplicar después el gobierno se da a nivel de todos los países de América Latina. En la Argentina tal vez fue uno de los más extremos, digamos. Reformas neoliberales que correspondió en este caso al gobierno de Carlos Menem en el caso argentino. Pero también se da en Brasil, se da en México, en todos los países. Bueno, liberalización de la economía, es decir, mayor libertad a los agentes económicos y recorte del papel del Estado. Este menor intervencionismo es, por ejemplo, se manifiesta en que los bancos centrales pasan a ser entidades supuestamente autónomas, o sea, la política monetaria no está controlada por el gobierno, sino por una entidad autónoma. Eso es relativo, pero bueno, esa es una reforma. Los bancos centrales recuperan su autonomía. Se generalizan las privatizaciones a nivel de todos los países, inclusive afectando a algunos sectores que antes se consideraban como propios de la soberanía, como por ejemplo el sector petrolero o la energía eléctrica. Algunos países privatizaron, otros no. Por ejemplo, Brasil no privatizó y que yo sepa México tampoco, pero otros países, por Argentina por ejemplo, privatizó el sector petrolero o la producción y distribución de la energía eléctrica. Pero hay otros sectores mucho más. Bueno, sobre las privatizaciones no voy a hablar mucho porque ustedes van a ver el caso particular de la Argentina, el gran desarrollo que tuvo la privatización, el alcance que tuvo. Pero bueno, ¿qué consecuencias trajeron las privatizaciones? Por de pronto un flujo muy importante de inversiones atraído justamente por la posibilidad de adquirir algunos sectores o bienes. Otra cosa es que se dio en Argentina y se dio en todos los otros países, que como esta privatización se hizo aceleradamente, no fue suficientemente controlada. O sea, muchos servicios y bienes pasaron al sector privado, pero no se adoptaron medidas de regulación o de control de estos sectores. Y plantean problemas muy serios de eficiencia, costo de los servicios, etc. Un caso más evidente acá en Argentina fue Aerolíneas Argentina, que pasó, línea de bandera, pasó a capitales privados españoles, y los capitales privados españoles prácticamente utilizaron a Aerolíneas Argentina como un área la administración fue desastrosa, dejaron que el equipo de vuelos, todo el equipo se envejeciera y prácticamente Aerolíneas Argentina, además de ser una empresa deficitaria, cayó, digamos, dejó de prestar servicios prácticamente. En algunos casos, la inversión privada mejoró mucho los servicios, más evidente, obvio, en las comunicaciones. El problema que se planteó también es que, lo mismo que en la década del 70, es que los gobiernos
al recibir nuevamente un gran flujo de capitales y por la venta de los activos públicos, lograron superar sus problemas de déficit. Entonces, con la venta de estos activos públicos, se soluciona provisoriamente el problema del déficit, pero no se toman medidas para justamente controlar el gasto público, mejorar la recaudación, etc. O sea, se consiguieron recursos, pero el problema estructural del déficit fiscal permanece en muchos casos, como pasó en la Argentina. Bueno, junto con la venta de activos públicos, la desregulación, etc., también los países en esta época, todos los países, redujeron aceleraron la apertura comercial, redujeron las aranceles. O sea, hay un incremento justamente también en esta época de las importaciones. Bueno, y los efectos de estas reformas neoliberales fueron variados. En todos modos, se dieron en un contexto de la década del 90 que se modificó nuevamente a partir del 2000, pero en Argentina la desregulación acelerada junto con la venta de activos públicos, lo que trajo, y el ingreso de capitales, lo que trajo aparejado en Argentina es un nuevo aumento de la deuda pública. En Argentina, las reformas neoliberales tuvieron algunas, lograron algunos éxitos en el crecimiento económico, pero a la larga provocaron una crisis muy fuerte a fines de los 90. Eso en Argentina, y más o menos se dio también en otros países, el fin de esas reformas neoliberales por problemas que se mantenían en forma estructural. Bueno, y eso sería más o menos todo lo que quería para ver la integración económica, que junto con estas tres etapas de la deuda de las reformas neoliberales en los 80 y los 90, se da un crecimiento de los proyectos de integración económica. Se abandonan un poco los conflictos locales y con el fin de ampliar los mercados se produce una integración económica impulsada inclusive por el mismo Estados Unidos. El Pacto Andino, etc. Pero indudablemente uno de los modelos más exitosos va a ser el Mercosur. El Mercosur, que comenzó a definirse a partir de 1986 con acuerdos entre Argentina y Brasil, pero quedó conformado en la década del 90, que estableció o buscaba una mayor integración desde el punto de vista económico, por sectores económicos, con la conformación de empresas binacionales, también con el levantamiento de barreras de tipo arancelaria, también levantamiento de algunas barreras en cuanto al traslado de personas, y supuestamente iba a apuntar también a un arancel común a nivel, los integrantes de este grupo iban a tener un arancel común para el comercio exterior, se iba a avanzar en estas cuestiones de investigación económica, energía nuclear, etc. Pero se avanzó mucho en la integración económica, que favoreció al comercio argentino-brasilero sobre todo, y probablemente a nivel de las inversiones, pero no se avanzó mucho más, me parece, en cuanto a un arancel común y a otros procesos más de integración. La integración se logró por una integración sectorial, comercial, de inversiones, pero hasta ahí nomás llegó el Mercosur. Como ustedes saben, ahora Brasil representa un porcentaje muy alto de nuestro comercio internacional, de tal manera que la crisis de Brasil ahora nos afecta mucho más que en otras épocas por la integración. En el caso regional, por ejemplo, la producción de arroz, que creció mucho en la década del 90, en Corrientes, Entre Ríos, etc.,
está muy ligado a estos acuerdos del Mercosur. Lo mismo la industria automotriz y otros sectores. Bueno, sí, hasta ahí nomás, eso nomás, sí, hasta ahí nomás llegaríamos entonces la Bolivia.